prevenirnos esto del COVID, una asesora jurídica que estaba viendo su celular en la audiencia, abajito de la mesa, estaba viendo su página de Face y su WhatsApp, y aparte contestaba. ¿Sí? Qué pena ajena. Y obviamente cuando le preguntaron si tenían que decir, me adhiero a lo dicho por el Ministerio Público. ¿Sí? De todo hay en la viña del Señor. Pero aquí lo que nos tenemos, por favor, que nos debe quedar claro, y por eso hago el comparativo. Todo el poder del aparato estatal que tiene atrás de sí el Ministerio Público. Toda la pobreza que tiene el imputado. Hasta para un buen abogado le falta lana. Y ya no se diga que se va con el defensor público, con el respeto que me merece también la institución. Pero también el defensor público, el que se llamaba de oficio, ¿sí? Antes decíamos defensor de oficio, ahora es defensor público. ¿Con qué cuenta económicamente para llevar a cabo la investigación? No va a poner de su bolsa. ¿Sí? Como el asesor jurídico no va a poner de su bolsa. El asesor jurídico va a trabajar con la información que le dé la familia y le va a vender la idea al Ministerio Público. Es oportuno llevar a cabo esto, el otro, y las solicitudes, como ahorita que decía Javier, yo hago solicitudes, no me pela el Ministerio Público, me voy a la audiencia del 258, esa audiencia de control sobre actos u omisiones del Ministerio Público, ¿sí? Pero como asesoría jurídica pública, donde está Javier y Eduardo, se le piden al MP y el MP con todo su aparato dice, para empezar dice, sí lo hago o no lo hago, la conveniencia o no la conveniencia, y dice, bueno, sale, se hace. Y empieza a mover a todos los que tiene como auxiliares de la Procuración de Justicia y no le cuesta un solo quinto. En cambio, el asesor jurídico privado y el defensor, si el imputado tratándose del defensor, si la víctima ofendido tratándose del asesor jurídico, no cuentan con economía, pues la única carpeta que va a existir es la del MP. Y el MP, amén que se supone que debe de ser institución de buena fe, que se supone que debe de ser, resulta muchas veces que parece que la investigación va a que debe de haber una judicialización de la carpeta, porque también trabajan con base en estadísticas. De cada 100 carpetas de investigación iniciadas, hay que consignar 110. ¿Sí? Y las otras 10 de dónde salen, tú verás de dónde, pero son números. ¿Sí? Lo que da lugar a que, para redondear la idea, estos actos de investigación que puede hacer el Ministerio Público sin pedirle permiso al juez, mismos que puede realizar la asesoría jurídica sin pedirle permiso al juez, y que el defensor también está en sus posibilidades de llevarlos a cabo sin pedirle permiso al juez, es por sí mismo. El MP con todo su aparato. El asesor jurídico colgándose del trabajo del Ministerio Público, que además se vale, no nada incorrecto. Pero el que está más solo esto en despoblado es el defensor. ¿Sí? Pero aún así, cuando el MP va a realizar un acto de investigación, no le pide auxilio a la defensa. Oye, defensor, tráeme a 2 testigos, ¿no? ¿Sí? No. ¿Quién sabe cómo se entera? Obviamente la Policía de Investigación ahí ayuda mucho, porque es a través de soplones y a través de traidores y todo, se empiezan a enterar de los chismes que ocurren. Y le llegan al Ministerio Público, pues hay un Hugo opaco que saben de esto, ¿sí? Fuimos nosotros y nos dijeron que no, fíjense, los pueden mandar a la chingada a los policías de investigación. Pero estos son sus domicilios y sus nombres completos. Entonces les mandamos citatorio. Y ahora ya llegan con citatorio, ¿sí? Pero dependiendo del acto de investigación que puede realizar cualquiera de estos 3, lo deben de hacer de acuerdo a sus posibilidades y a la voluntad que tengan las personas sobre las cuales va a recaer una entrevista. El propio Ministerio Público,
cita a alguien a la agencia, no va, le manda su cita normal, hasta ahorita hasta en correo certificado se puede mandar. Lo trae apantallado con la policía de investigación. Tu citatorio y con policía de investigación y la patrulla ahí, y obviamente mejor van. Y estando ahí con el MP dicen, no quiero declarar. Ya no se diga que dijeran, no sé nada, no sé nada. Es que dijeron que usted estuvo ahí presente, pues no sé quién le dijo, pero yo no sé nada. Y como no sé nada, su declaración se va en el no sé nada. Pero también tiene la opción de decir, no quiero declarar. Que incurrirán en delito. Ah, esa es otra cosa. Pero aquí lo importante es, si no manifiestan su voluntad para decir qué le consta en relación con los hechos, no se llevó a cabo la entrevista para los fines que quería el Ministerio Público. ¿Sí? En este supuesto de la pregunta, el asesor jurídico MP, dile a tus 2 peritos que los quiero en mi oficina tal día, porque los voy a entrevistar. El MP con la mano en la cintura le tenía que haber dicho, ¿quieres hacer ese acto de investigación? Sí, pues hazlo a tu alcance. ¿Qué es? Tú búscalos y a ver si quieren ser entrevistados. Yo no les puedo decir no vayan, pero tampoco les puedo decir vayan, ¿eh? Amén de que si es idóneo la entrevista que pretenden o no fuera idónea. Ese ya sería la estrategia en el caso específico. Aquí en cuanto a la formalidad de que los llevasen a la agencia del Ministerio Público, perdón, al despacho de estos abogados, para nada, ¿eh? Para nada. Si en el juzgado, cuando la carpeta de investigación ya está judicializada, les reitero el ejemplo, se amplía el término para resolver situación jurídica y el juez, después de señalar cuándo vamos a regresar, le dice al defensor, requiere apoyo judicial para efecto de algún medio de prueba. Sí, señoría. Toda vez que pretendo que comparezcan a esta audiencia los policías Pedro Chávez y Luis Macías, adscritos al sector tal de Iztapalapa, con números de su número de empleado tal y tal y tal, al tratarse de funcionarios que trabajan para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, requiero que gire usted oficio a su superior jerárquico a efecto de que les avisen que tienen que presentarse el día que usted señaló. ¿Sí? Y fíjense, lo cita el juez. Si no pudieran asistir, le tiene que llegar una justificación. No pudo, porque el superior jerárquico tiene que pelar al juez y darle una respuesta a la petición que le hizo. Normalmente en las instituciones, de manera interna, en estas instituciones policíacas, se le manda un oficio al elemento y se le dice, el día a tal hora, debes de ir ante el juez. Y debes de ir sin uniforme y desarmado. Porque si no va, se le va a aplicar una sanción disciplinaria dentro de esta institución policíaca. Ahí tiene la orden de ir. Pero ya cuando va, lo único que hizo el juez es facilitar que fueran. Pero esto no está establecido para que el MP le facilite al asesor jurídico o al defensor que testigos vayan ante él en su despacho, ni inclusive nos vemos en el búnker y ahí les pregunto, ¿sí? Y no vas a querer un espacio o sobre el corredor van a estar trabajando o te habilitamos una oficina. O sea, hazlo tú como tus posibilidades lo den. No vengas, MP, asesor jurídico, yo no te molesto. MP, defensor, yo no te molesto. Cada quien está haciendo los actos de investigación que le permite el 251 sin tener que ir pedirle permiso al juez. Cada quien los hace de acuerdo a como pueda. Es que tú, MP, tienes todo un aparato atrás de ti, pues dispénsame, por eso me vine a chambear de este lado. Fíjate, estaba de defensor y me hartó lo jodido que están los imputados.
Hasta me quedaron a deber muchas veces. Por eso me vine aquí con los ricos y aquí con el Ministerio Público y cuento todo el aparato, trabajo más a gusto. ¿Sí? Es la parte que, por favor, terminen ustedes de entender esta situación de que la inspección de personas, si la persona quiere ser inspeccionada. La revisión corporal, si la persona quiere ser revisada. La inspección de vehículos, si el dueño del vehículo permite el acceso a esa inspección. ¿Sí? La entrevista de testigos, si el testigo tiene voluntad en declarar. ¿Sí? Por eso, en la carpeta de investigación del MP constan los actos de investigación que él realizó. Ya sea que realizó porque él en su teoría del caso y en su conocimiento del derecho, dice, estos son los actos de investigación que se requieren en este supuesto, en este delito. La defensa igual, ¿qué requiero? Pero voy yo en busca del acto de investigación. En estos momentos, los despachos jurídicos, los de firma, tienen su departamento de investigaciones y normalmente tienen ahí adscritos a ex policías que se la saben de cómo meterse en algún lugar para realizar investigaciones, ¿sí? Normalmente el abogado que vaya a hacer investigación de campo a Tepito va a terminar madreado porque se van a dar cuenta desde la vestimenta, este güey no es del barrio. Entonces, esos departamentos de investigación de todo despacho de abolengo es el que se encarga de preparar ese acto de investigación para efecto de que llegue ya sea el asesor jurídico o el defensor, ahí lo lleve a cabo. Bueno, entonces, esta parte es en cuanto al 251. Nos dice aquí el apunte, sin embargo, respecto a otros actos específicamente determinados en la ley, antes de su práctica, el representante social deberá acudir ante el juez de control a conseguir su anuencia, su consentimiento. De los siguientes actos de investigación, el MP se le ocurre, al asesor jurídico se le ocurre, a la defensa se le ocurre, ay, es necesario esto. Como Javier hace rato dijo, esto junto con un dictamen en materia de medicina. Ya se le ocurrió como defensor, dice, en este delito de violación se requiere esto. Esta es la estrategia de qué me voy a llegar para efecto de probar mi teoría del caso. Respecto de los siguientes actos de investigación, MP, Fiscalía, Defensor, no los puedes realizar si antes no tienes permiso del juez. Y aquí de vuelta, de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los actos que vamos a realizar, nos haríamos la pregunta, ¿el fiscal lo puede realizar por su cuenta? ¿El defensor lo puede realizar por su cuenta? Porque recordemos, no hay fundamento expreso, ni siquiera que diga que la fiscalía y el defensor pueden realizar su carpeta de investigación. No hay fundamento expreso. Se deduce del análisis de diversos ordenamientos, que más adelante vamos a decir, ¿sí? Se deduce. Ah, de ahí me agarro para que sí tienen el derecho. Pero no hay ejemplo. En el sistema anterior, Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto, resultaba que no estaba expresamente establecido en la Constitución el principio de presunción de inocencia. No estaba establecido, pero existía. Tuvo que haber un pronunciamiento por parte de la primera sala de la Corte, donde dijo, del análisis de los artículos 1, 12, 14, 16, 18, 20, se deduce que en el sistema procesal, en el sistema positivo mexicano, en el derecho positivo mexicano, está implícito el principio de presunción de inocencia. ¿Sí? Analizando a través de una interpretación armónica y sistemática, ¿sí? Llegamos a la conclusión, sí está implícito
en el derecho positivo penal mexicano el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque expresamente no estaba contemplado. Expresamente en la reforma 18 de junio del 2008, apartado B, está expresamente establecido el principio de presunción de inocencia. Lo que antes estaba implícito en aquellos artículos, ahora ya le dieron nombre y apellido y le pusieron principio de presunción de inocencia. ¿Sí? Lo que ahorita está aconteciendo, no hay fundamento expreso de donde puedas derivar la asesoría jurídica y el defensor pueden, por su parte, realizar investigación. Y los registros de esa investigación se irán a un expediente que se llama carpeta de investigación. No hay un artículo que nos diga eso expresamente. Se tiene que hacer un análisis sistemático para efecto de varios artículos que están en Constitución y en Código Nacional de Procedimientos Penales, puedas defender la idea. Expresamente no está, pero implícitamente sí. Si te dijeran cuál es el fundamento del defensor, imagínense en una audiencia. Ahorita ya está más avanzado, pero inclusive al día de hoy, el decreto fue 18 de junio del 2008, al día de hoy, 2020, año de COVID, 12 años después, habrá abogados que no sepan que tienen derecho a realizar una carpeta de investigación siendo asesores jurídicos o siendo defensores. Los hay, ¿eh? Los hay. Y ya no se diga que los que sí saben que se puede, porque lo han visto en la práctica, lo que ahora no sé, me cuesta trabajo es darte el fundamento. Y es donde en una plática te pueden bloquear, ¿eh? Bloquear en español antiguo te apendejas. No, pero deme el fundamento, abogado. Es que la igualdad de armas, ese es un principio, abogado. Deme el fundamento. No, es que sí está. ¿Dónde? Sí está, le juro que sí está. Pero ¿dónde, abogado? Y obviamente cuando nos bloquean así, y más si es en público, estoy hablando de una audiencia, pues sí llega el momento en que se atonta cualquiera, cualquiera. Por eso lo importante es tener el fundamento para efecto de que si nos preguntan algo, poderlo dar. Ahorita lo importante de la lista que vamos a ver del 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales es que hagamos el razonamiento. Este artículo está dedicado para el MP, pero también ese acto de investigación que requiere control judicial lo podría, estaría en las posibilidades del asesor jurídico realizarlo, estaría en las posibilidades físicas, económicas y las que gustes de que lo haga la defensa. ¿Puede hacerlo? Sí, porque está autorizado. ¿Se darían las condiciones para que lo llevara a cabo? Vamos a ver cada uno de ellos. Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control. Con excepción de los actos previstos en el artículo anterior, o sea, 251, requieren de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes. Les voy a hacer una pregunta, pero no quiero ser, no se trata de preguntas capciosas ni nada por el estilo. Vamos a leer todo el artículo. Y viene después la pregunta. Pónganle atención. Artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control. Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes. 1. Romano, la exhumación de cadáveres. 2. Las órdenes de cateo. 3. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia. 4. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre y otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima ofendida,
ofendido se niegue a proporcionar la misma. 5. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser examinada y las demás que señalen las leyes aplicables. Hay 6 fracciones que establecen los actos de investigación que requieren control judicial. 6 fracciones. Si yo preguntara, ¿cuáles son los actos de investigación que requieren control judicial establecidos en el artículo 252 del Código Nacional? Pregunta, ¿me dirían ustedes una posible respuesta? Los contenidos de la fracción 1 a la 6 de este artículo 252. ¿Su respuesta se concretaría a ello? Adrián, ¿qué me tienes que responder? Sí, maestro, en mi opinión, no me concretaría a esos actos. Expresamente lo señala el 252, que además de estos actos, serían los que estén contemplados en diversas legislaciones, aunado al hecho de que hay dos fracciones, es la quinta y la sexta, de que refiere que se requerirá de esa autorización judicial siempre y cuando se niegue la persona sobre la cual va a versar ese acto de investigación. No, de vuelta, fíjate, mi pregunta fue, si yo les preguntara cuáles son los actos de investigación que de acuerdo al 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales requieren control judicial, y su respuesta fuera, maestro, pues los contenidos de la fracción 1 a la 6 del artículo que usted acaba de mencionar. Me la puso re fácil, maestro. Son los contenidos de la 1 a la 6. Porque yo no pregunté de otras legislaciones. Estoy preguntando del 252. ¿Cuáles son los actos de investigación que requieren control judicial previstos en el artículo 252? Sonaría hasta una pregunta tonta de mi parte. Ay, maestro, pues los contenidos de la 1 a la 6 del artículo que usted me está mencionando. 252. Pregunto si esa sería tu respuesta. Van a ver por qué, ¿eh? Van a ver por qué. Porque sí, la pregunta... en ese sentido sería la respuesta. ¿Cuáles son? Pues son los contenidos en el artículo 52 de la fracción primera a la sexta. Bueno. Charlie, ¿cuál sería tu respuesta? Profesor, acabo de entrar y no oí la pregunta, pero más o menos. Lidia, no te preocupes, Lidia. En respuesta a su pregunta, sí serían los señalados en el artículo 252, pero en el primer párrafo también dice que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución. Entonces, sí son los del 252, pero también nos está remitiendo a la Constitución. Sí. Amor, me quitaste para poder manejar mis láminas. Nancy. No, tienes acceso. Maestro, ¿puedo opinar? Sí, adelante. Sí, con el licenciado José Aguilar, considero que el 252 también te remite a los del 251, siempre y cuando no se den las circunstancias voluntarias del 251. Ajá. Esto es, por ejemplo, si el 251, tratándose de una inspección de vehículo, una aportación de comunicaciones de un particular, un reconocimiento de personas en la cual haya oposición de la parte que corresponda, como implica violación de derecho fundamental, realizar ese acto sin autorización judicial, considero que eso está subsumido en el 252 primer párrafo, además de las 6 fracciones que se establecen ahí. Bueno, primero vamos a ver lo que dijo Lidia. Y vea que aquí lo puse yo con rojo.
con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, o sea, te está diciendo, los del 251 no requieren autorización del juez. Esos del 251 no requieren autorización del juez. Ahora, sí requieren autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución. De la lectura de este artículo 252, antes de meterse a las fracciones 1 y 6, nos estaba estableciendo cuáles actos de investigación requieren control judicial antes de la fracción 1 a 6. Todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución. ¿Cuáles? No es motivo ahorita la plática. ¿Sí? Cuando yo trabajé de proyectista de sentencias adscrito a sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tuve una magistrada, lo he comentado a los que me han escuchado, lo he platicado varias veces, que cómo me regañó, me regañó muchísimas veces. A lo que yo he agradecido hasta el alma los regaños que me puso, ¿sí? Porque lo que me hizo fue pensar, y dentro de unos regaños me decía, usted no sabe leer, licenciado Servín, pasa la vista sobre las hojas, pero no se concentra en lo que está ahí, no le pone atención. Lo que dijo un imputado en su declaración ministerial en la hoja 20, y después hay una ampliación en la hoja 150 y luego otra ampliación de declaración ministerial en esta, y luego viene su ampliación de declaración ante el juez. Usted no relacionó lo que decía ahí, se fue nomás sobre la primera versión. ¿Por qué? Porque aquí dice una cosa y usted señala, lo cual corroboró en su ampliación de declaración ministerial. ¿Cuál corroboró? Si se contradijo. Ups, sí, cierto, no le puse atención. Entonces, ¿no sabe usted leer? Aquí, con esto que lo tenemos a la vista con rojo, creo que nos debe de quedar claro que antes de hablar de la fracción 1 a la 6, está metiendo actos de investigación de manera general que requieren control judicial. Todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución. ¿Sí? ¿Cuáles? Ahí tendríamos que platicarle. Pero cuando se dé el supuesto y ustedes digan, híjole, ese acto que implica una afectación a derechos consagrados en la Constitución no está en el 252. ¿Cómo lo pido si no está? Pues lo vas a pedir con lo que está de rojo. Nada más por eso lo vas a pedir. ¿Sí? Diríamos, este 252 tiene una regla. No es gramaticalmente correcto hablar nosotros o escribir poniendo regla general. La regla ya va inmerso que sea general. ¿Sí? Este 252 te establece una regla. ¿Cuáles actos de investigación requieren control judicial? Todos que impliquen, aquellos que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución. ¿Como cuáles? Déjame, le busco y te platico. ¿Sí? Pero es la regla. Las excepciones, así como los siguientes. ¿Sí? ¿Y por qué le llamaría yo excepciones? Porque no están en la regla. Ya los pusieron de manera casuística. ¿Sí? Es la parte, por favor, compañeros, que tenemos que enseñarnos a leer, como a mí me regañaban, y por eso aquí lo puse con rojo. No sé si les convenza, porque una cosa es que uno lo platique y otra cosa que ustedes también con sus conocimientos estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Porque dice, requieren de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, coma, así como los siguientes. Ya te pasó a decir de manera casuística, otros, así como los siguientes. Esto quiere decir que si nosotros encontramos alguna actuación del Ministerio Público que implicó afectación a derechos establecidos en la Constitución, tendríamos que ver caso específico, ¿sí? Podríamos tildarlo
de que el Ministerio Público lo hizo de manera ilegal. ¿Por qué? Porque el 252 le ordena que tenía que haber requerido control judicial para su práctica. Pero no están de la fracción 1 a la 6. Sí, no están ahí, están antes. Todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución. Y en el caso concreto, este. Obviamente habría que ver el caso concreto para aterrizar la regla. ¿Sí? Es de la parte que les reitero que de repente nos iríamos nada más de lo que dice la 1 a la 6. ¿Sí? Si me permite, maestro Servín. Adelante. Efectivamente contempla 6 fracciones, pero en la sexta dice las demás que señalen las leyes aplicables. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las demás que señalan las leyes aplicables? Es obvio que tendríamos que analizar esas leyes aplicables para saber qué actos de investigación requieren la autorización del juez. Sí. Entonces, no son nada más las 5 fracciones, sino las 6 contempla las demás. ¿Y cuántas serán? ¿Cuántas habrá más? No, efectivamente, la 6, esta disposición contenida en la fracción 6, generalmente se le llama la caja del zapatero. Y se usa esa expresión porque en la caja de un zapatero, como en las bolsas de las mujeres, dicen que a las bolsas de las mujeres se les debe llamar el convento. ¿Por qué? Porque está llena de madres. ¿Sí? Les dices, ¿tienes una pluma? Ahí está la pluma. ¿Tienes una jeringa? ¿Quién chingados va a traer una? Ahí está la jeringa. ¿Sí? A ver, maestro Rubén. Mande usted. Mire, yo quisiera opinar desde hace rato. Desde mi punto de vista, la fracción sexta, que dice las demás que señalen las leyes, va a depender los actos de investigación que se están realizando. Por ejemplo, tenemos un cateo. Se puede realizar un cateo con fundamento. El cateo ya está arriba. El cateo ya está acá, mira. Si te estás basando en las 6, ya no opera tu ejemplo. Porque está en la segunda. Sí, o cuestiones que, por ejemplo, se busca algún objeto. Pues en un cateo es en búsqueda de personas o objetos. Sí, pero por decirlo así, si en una persona se hace la inspección, pero se va a hacer una inspección más profunda, dice violación a derechos fundamentales. Entonces ahí es precisamente la autorización del juez para que se vaya a buscar exclusivamente o específicamente ciertas cosas o cierta cosa. No es hacer una inspección general, sino tendría que hacerse específicamente qué es lo que se busca y en relación a eso se va a hacer el fundamento. No confundamos las figuras. La inspección de personas está autorizada en el 251. La inspección de lugares y cosas. Aquí está. Este es el 251. Tenemos fracción primera, la inspección del lugar del hecho o del hallazgo, sin pedir permiso a la autoridad judicial. Pero obviamente, si vas a ir a MP a inspeccionar un lugar donde dicen que ocurrió el hecho o donde se encontró el cadáver, no lo mataron ahí lo fueron a botar. Esa es la inspección del lugar del hallazgo. ¿Sí? Esto lo va a determinar un perito, pero mientras van a ese lugar donde está el cadáver. Si está en la vía pública, ¿quién le impide llevarlo a cabo? Lo que les comentaba, y me tardé un rato en aterrizar la idea. ¿Puedo participar? Todos estos actos de investigación requieren que no haya oposición de alguien. ¿Puedo participar, maestro? Sí, adelante. Yo que no me veo, pero adelante. Por ejemplo, otra de las que podría ser de la fracción sexta del 252 podría ser las que intervienen en los sistemas financieros. Digo, no están contempladas ahí dentro de las del 251, pero sí afectan y sí se requiere control judicial, dependiendo del delito que se estaría investigando. Sí. ¿Saben? Aquí de este 252 no está la geolocalización. Aquí no está. Pero en el Código Nacional sí aparece
que para la geolocalización se requiere control judicial. Y por eso les decía yo, esta fracción sexta, perdón, la sexta del 252, es la caja del zapatero. En materia normativa y penal, es algo así donde el legislador dice, y si me falta alguna, de todas las que acabo de decir, si me falta alguna, salvo la orden de que se requiere, en este caso, control judicial, poniendo en la fracción sexta las demás que señalen las leyes aplicables. No me salgas MP. Es que no me pusiste en el 252 la geolocalización y por lo tanto no tenía por qué haberte pedido permiso. Pues, momento, la fracción sexta salva eso, las demás que señalan las leyes aplicables. Y cuando dice leyes aplicables, si tu respuesta de otro acto de control judicial está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, esa es la ley aplicable. Si está en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, esa es la ley aplicable. Si está en la Ley de Hidrocarburos, esa es la ley aplicable. Dependiendo del caso que se esté analizando, es donde se ve la cuestión de que aplica esta fracción sexta. ¿Hay un acto de control en alguna ley especial? ¿Sí? AMP, tienes que cumplir con pedir control judicial, amén de que allá lo dijera, control judicial, porque precisamente lo que nos va a implicar, a dar a conocer que requiere control judicial ese acto de investigación, es que en la ley aplicable así lo va a mencionar. ¿Sí? Este acto requiere control judicial. ¿Sí? Esa fracción sexta, igual que la última, la 12 del 251, están igualitas las demás que señalan las leyes aplicables. Pero les reitero, la interpretación que tenemos que hacer es que el legislador dijo, y si me falta alguna, aquí con la sexta la abarco. ¿Sí? Y no nada más del Código Nacional, porque dijo leyes aplicables. Al decir leyes aplicables, cualquier ley que de acuerdo al caso concreto, como lo acaban de comentar, pudiese serle aplicable. ¿Sí? Lo que yo les quería destacar era esta parte de lo que inicia diciendo este 252, que nos debe de quedar claro. Ante la pregunta, ¿cuáles son los actos de investigación que requieren control judicial? Yo respondería, regla, todos los que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución. En segundo supuesto, todos los previstos de la fracción 1 a 5 del 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y, de acuerdo a la fracción sexta de este número numeral, todos los que requieran control judicial que estén establecidos en alguna otra ley aplicable al caso concreto. ¿Sí? Y ahí ya me abarqué la regla general que tiene aquí, que está con rojo, las hipótesis casuísticas que establecen de la 1 a la 5, y en la 6 a toda aquella legislación que diga acto con control judicial y que le sea aplicable al delito de que se trate. ¿Sí? Si es un delito contra la salud, la Ley General de Salud, les reitero, si es de secuestro, esta ley general en la materia, trata de personas. Si ahí se requiere control judicial, en el Código Nacional se protegió que sigan teniendo control judicial con esa fracción sexta. ¿Sí? Para que no alguien diga de los abogados que no sobramos, que de repente conflictivos, porque son conflictivos, no, momento. El procedimiento penal está regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y no se vale que la ley de trata de personas diga que requiere acto de investigación X situación. Control judicial X investigación. No se vale, porque lo tenía que haber dicho el Código Nacional. El Código Nacional cubre eso poniendo la fracción sexta y los demás que señalen las reglas aplicables. Por eso se le llama la caja del zapatero. ¿Sí? Ahí va a estar todo. ¿Sí? Como sucede en el 251. También otros. Sabemos nosotros que el propio Código Nacional contiene en su lectura más actos de investigación. No son todos los que están ahí.
como la frase esta que dice, ni son todos los que están, ni están todos los que son, ¿sí? Y las fracciones estas, la última del 251, la última de este 252, es la caja del zapatero que permite que, amén de los actos de investigación que no requieren control judicial establecidos en el 251, pudiera haber muchos más. Y los hay. Y además de los actos de investigación que sí requieren control judicial, que tiene el 252, puede haber otros y que los hay. ¿Sí? Con esas fracciones abarcan el abanico de posibilidades que estén en otras legislaciones. ¿Sí? Y de los actos de investigación casuísticos que tiene este 252, hace rato mencionábamos, el asesor jurídico y la defensa puede, en su investigación, pedirle al juez permiso para realizar algún acto de investigación de los que requieren control judicial previstos en el 252, sí. Pero lo otro es, de acuerdo a tus posibilidades, podrás llevarlo a cabo. La exhumación de cadáveres. ¿Se imaginan un defensor desde solicitar la exhumación de cadáver? Lo más seguro, porque lo puede solicitar, sí, sí lo puede solicitar. Que se lo concedan es otra cosa. ¿Por qué? Porque esto va junto con pegado, sabemos nosotros, hay una ley general de salud que establece todo lo relacionado a la inhumación y exhumación de cadáveres. Y se requiere ahí protocolos sanitarios. Ya no digas en época de COVID, normalmente. Por lo tanto, quien está en actitud de llevar a cabo la diligencia y allegarse de todos los auxiliares de la Procuración de Justicia, entiéndase todo el aparato sanitario, médico, hasta los que van a descavar el hoyo, valga la expresión de descavar, ¿eh? Desde que estaba el hoyo le echaron ahí la tierrita y ahora hay que sacarla para sacar el difunto. Sería el Ministerio Público, ¿sí? Por eso lo puede pedir, sí. Que se lo concedan, lo más seguro es que el juez, si lo considera oportuno, le vendería la idea al MP, hazlo tú. ¿Por qué? Porque tú sí cuentas con todos los auxiliares. Si le permitimos a este señor, va a ser un contaminero, ¿cómo sacar a un difunto? ¿Sí? Por eso es, y la misma imposibilidad en cuanto al orden de cateo. Los que sabemos de cómo se lleva a cabo la práctica de un orden de cateo, cómo se lleva en sí. Hay todo un operativo policíaco. Hay un perímetro de seguridad, hay otro perímetro para el acceso al inmueble. No vaya a haber oposición de las personas que estén adentro y el posible enfrentamiento bélico que se suceda, ¿sí? Por eso, cuando se requiere algo de este tipo, de las dos que llevamos, la defensa, porque es interesante lo siguiente, ¿eh? La defensa, su carpeta de investigación, la puede hacer por sí. No pelo al MP, yo me llevo mi carpeta de investigación solo. En los actos de investigación que pueda yo realizar solo. Entrevistar testigos, pues nomás con que no se opongan, claro que lo puedo hacer. Inspeccionar lugares, y para eso me llevo un perito, claro que lo puedo hacer. Y no ando molestando al MP. Pero habrá otros que se escape de mi posibilidad defensor de llevar a cabo ello. Una orden de cateo y este operativo que les señalo que se tiene que realizar. Quien tiene el aparato para llevarlo a cabo es el MP. Entonces, mi carpeta de investigación la puedo hacer por mí solo. O la puedo hacer ante el Ministerio Público. ¿Qué es ante? Solicitarle al MP que lo haga. Los actos de investigación se los solicito al MP que los haga. ¿Sí? Asesoría jurídica. Ahorita lo acaban de comentar Javier. ¿Sí? Se le vendo la idea al MP. Si dice que no, me voy a control judicial porque me dijo que no. ¿Sí? Y allá me pelea o no aquí. Recordemos nosotros que cuando muere María Félix, hubo allí un problema con su hermano, porque además resulta que toda la herencia se la dejaron al chofer. Y
pidió el hermano la exhumación del cadáver a la Procuraduría. O sea, la diligencia no era de la Procuraduría, la diligencia era de la víctima ofendida. Aquí la víctima indirecta, la señora había muerto, ¿sí? En esa duda de que pudieran haberle ayudado a morir, es donde se genera esta diligencia de exhumación de cadáver. Cuenta la leyenda urbana que la señora, en el momento que fueron por ella, bueno, fueron a sacar su cadáver mediante esta diligencia, se le encontró en una forma de, así como, no es que la enterraron viva, no, pero en la forma en que estaba enterrada tenía rito así como satánico, ¿sí? Que es lo más que se encontró, porque de ahí fuera no le movieron y nunca supimos que efectivamente a la señora la hubieran matado. Pero sí se supo que la exhumación de cadáver fue a petición, ahorita en este sistema diríamos, de asesoría jurídica, porque la víctima indirecta, el hermano, promovió que se llevara a cabo eso. Pero vean, lo promueve, no lo lleva a cabo porque no están sus posibilidades, ni económicas, ni posibilidades reales. La orden de cateo sucede lo mismo, pero aquí nos debe quedar claro, ¿lo puede pedir la defensa una exhumación de cadáver? Sí. ¿Quién la va a practicar? Es otro problema. ¿Una orden de cateo lo puede solicitar? Sí. ¿Quién la va a practicar? Lo que hace rato se platicaba, porque le pusieron el nombre de inspección. Las órdenes de cateo es para poderse introducir a un domicilio, propiedad privada, sin permiso del propietario, porque quien se va a sustituir en el permiso es el juez, luego de que normalmente el Ministerio Público le aporta la información para efecto de o buscar personas o buscar objetos. Esa tiene la finalidad del cateo. O busco personas, y si busco personas va junto acompañada con una orden de aprehensión para podérmela llevar. O busco objetos, y voy a buscar aún en contra de la voluntad de los moradores. Para eso es. Pero obviamente son objetos concretos, ¿sí? Se robaron el penacho de Moctezuma y creemos que se encuentra en tal lugar. ¿Qué van a ir a buscar el penacho de Moctezuma? ¿Sí? No se vale que anden buscando otras cosas. De ahí la responsabilidad de quienes lleven a la práctica el cateo, ¿sí? Otra de las diligencias, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia. Requiere control judicial, intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, ¿sí? ¿Lo puede solicitar asesor jurídico? ¿Lo puede solicitar defensa al juez? Sí. Obviamente, igual como se le exige al MP, pues debe de haber antecedentes de investigación donde se revele la necesidad de llevar a cabo este acto de investigación. No es únicamente porque es que sería idóneo. Como hace rato se platicó al principio, decía Javier, sería conveniente junto con un dictamen en materia de medicina. Sí, pero ¿por qué sería conveniente? Ah, es que el perito en materia de psicología dijo, y esto se podría encontrar mayor respaldo o nos daría mayor luz si se contara con un dictamen en materia de medicina. Ah, lo que dijo este perito en materia de psicología, que se requiere para mayor certidumbre respecto de las conclusiones a las que él llegó, de un dictamen en materia de medicina. Eso es lo que le da fundamento a la petición, ¿sí? En este caso que estoy inventando el acto de investigación, ¿sí? Aquí estamos hablando de intervención de comunicaciones privadas y correspondencia. En esta cuarta, debemos recordar aquí que en el propio 251 se dice que puede haber aportación voluntaria de alguna comunicación privada, ¿eh? Esto hasta el diseño constitucional lo autoriza. El aporte de comunicaciones habidas entre dos personas con una condición, que una de las dos sea quien la aporte. Se ve mucho en la cuestión de secuestros. Se graban las conversaciones entre la familia y el secuestrador que anda pidiendo la lana. ¿Sí? Cada vez que hay
una llamada, se graba. Y esas grabaciones se proporcionan como parte de la investigación. Son documentales privadas, técnicamente son documentales privadas, se aportan porque uno de los que intervino en la comunicación es el que la aporta, la Constitución lo permite. Lo que no se vale es, por ejemplo, en una conversación de dos personas que no tienen implicación en el asunto, o sea, ni es el ofendido, ni es el probable, y alguien lo quiere aportar, ¿sí? De ahí de esto de que ahorita tenemos que estar muy truchas, tanto de las leyes esta de protección de datos personales, como esta cuestión de la intervención en comunicaciones privadas, si es que no se otorga el consentimiento por parte de alguno de los que intervienen en la misma, ¿sí? Esta fracción cuarta del 252, lo que les quería comentar es que podemos advertir que trae diversos supuestos. ¿Por qué? Miren, dice aquí, la toma, hay algo que los que ya me conocen están bien ubicados, que yo le he llamado el desglose en este caso es una norma procesal. Órale, ¿qué pasó aquí? Esta norma procesal, ya sé. Dice aquí, miren, para que vean las hipótesis que salen. La toma de muestras de fluido corporal. La toma de muestras de vello. La toma de muestras de cabello. Serían tres supuestos ahí. Toma de muestras de fluido corporal, o toma de muestras de vello, o toma de muestras de cabello, ¿sí? Si no hacemos nosotros esta separación, que yo le he llamado desde hace mucho desglose, a lo mejor no me queda bien claro. ¿Por qué? Porque obviamente de las tres cosas que están refiriendo, son tres cosas distintas, ¿eh? Una cosa es fluido corporal, otra cosa es vello, otra cosa es cabello. Inclusive respecto de vello y cabello, hay hasta un chiste ahí medio grosero, ¿sí? Quiere decir que esta norma tiene estas primeras tres hipótesis. Se requiere control judicial para la toma de muestras de fluido corporal. Se requiere control judicial para la toma de muestras de vello. Y se requiere control judicial para la toma de muestras de cabello. Extracciones de sangre. Fíjense, extracciones de sangre. Aquí veríamos esto, fíjense. Extracciones de sangre. Ahí sería uno. O extracciones de otros análogos. ¿A qué? A la sangre. Extracciones de sangre u otros análogos. ¿Análogos a qué? A la sangre. Sabemos nosotros que en la sangre ahorita con esto del COVID hay cosas que le llaman plasma y diversas situaciones, pero algo que sea análogo a la sangre ahí lo están abarcando. Porque tengo entendido, obviamente no tengo conocimientos médicos adecuados para lo que voy a decir, pero el plasma es distinto que la sangre, ¿sí? Aquí déjenme permitir el acceso allá. Entonces, y aún así, en estas hipótesis de esta fracción quinta, es la cuarta, nos pone un requisito. O sea, muestras de fluido corporal, muestras de vello, muestras de cabello, o extracciones de sangre, o extracciones de otras cosas análogas, ¿sí? Pero dice, cuando la persona requerida a que dé la muestra de fluido corporal, a que dé la muestra de vello, a que dé la muestra de cabello, a que permita la extracción de sangre o permita la extracción de otra sustancia análoga a sangre. Cuando esa persona requerida, excepto la víctima ofendido, se niegue a proporcionar la misma. Fíjense, estamos en audiencia inicial. Un delito esto de violación que tendría que ver con parte de
los antecedentes de investigación vulgo llamados datos de prueba, los hacen consistir en que una violación le encontraron en el área pública del varón vellos de la dama violada, y que se diría que tendría que, si dice él, no es cierto, yo ni la conozco, yo esto, lo otro, pinche vieja, nomás están inventando, pero ¿qué tendría que hacer un vello de ella en tu área pública? Obviamente sería un elemento incriminatorio cañón, ¿sí? Muy contundente. Nada más que aquí dice, cuando la persona requerida, excepto la víctima ofendido, se niegue a proporcionar la misma. De entrada nos vende la idea, no se requiere control judicial. Fíjense, aquí lo agregaríamos en los de arriba, los que no requieren control judicial, cuando la toma de muestra de fluido corporal, la toma de muestra de vello, la toma de muestra de cabello, la extracción de sangre o la extracción de otra sustancia análoga, se haya dado por voluntad de la víctima ofendida. El abogado que en audiencia dijera, su señoría, la prueba es ilegal. ¿Por qué? Tenían que haber pedido control judicial. MP, su señoría, la fracción cuarta del 252 señala que sí es obligación, tal, pero cuando la víctima ofendido no otorgue el consentimiento, aquí sí se otorgó. En la propia entrevista de la víctima se le señaló y se requiere que pase usted con doctor y este otro, sí. Y va a decir, acuérdense de, es muy importante que sigamos la idea. En mi idea dije que se le encontró al varón en su área pública, al probable responsable, un vello que correspondía a la dama. ¿Sí? De ahí partíamos. O sea, que la dama se preste a proporcionar cualquiera de las cosas que acabamos de decir, sí, no se requiere control judicial para ello. Y vean de aquí, esa fracción última del 251 se actualiza y las demás que establezcan las leyes aplicables. El artículo siguiente te dice, para esto de toma de muestras de fluido corporal, de vello, de cabello, extracción de sangre o análogos, si vienen de la víctima ofendida, no se requiere control judicial. Ahí entró un ejemplo de esa fracción última del 251, la caja del zapatero. ¿Sí? Pero nuestro problema era que le encontraron al varón un vello correspondiente a la dama. Y después hicieron el comparativo, por eso la dama se prestó, pues agárrenle un vellito de ahí, ¿sí? Para que hicieran el comparativo con el que le encontraron al varón. ¿Sí? Y aquí tendríamos como abogados nosotros que analizar de la carpeta de dónde tuvo acceso el Ministerio Público al área pública de mi cliente. Necesariamente, si le dicen a él, hablo estando detenido en esas 48 horas, oiga, necesitamos una muestra de su vello público. Adelante, yo sé que no debo nada, ¿sí? Y obviamente debería estar presente el abogado en el momento que toman la muestra. ¿Y qué creen? Accedió a la toma de muestra de su vello público, pero nunca se enteró que apareció un vello que no es de él y que después correspondió a la dama. O sea, no otorgué mi permiso para que me quitaran otro vello público que no fuera mío. Vean esta situación relacionada con estos permisos de control judicial. Sí di permiso para que me quitaran un vello, o varios vellos, y que digan, y por ahí encontramos el de la mujer. Ah, qué pinche casualidad, ¿verdad? ¿Sí? Requerían el acceso a mi cuerpo para que, dirían ahí, sembraran el vello de la dama. Bueno, pero todos son problemas que se nos presentan en la vida diaria. Lo importante en este momento es que nos quede claro, para la toma de muestras de algún fluido corporal, de vello, de cabello, para la extracción de sangre o alguna sustancia análoga, si proviene de la víctima u ofendido, no se requiere control judicial. Pero si la víctima requerida se niega a proporcionar, es donde el MP debe de acudir ante el juez de control
a que se le proporcione permiso para que se lleve a cabo este acto de investigación. Y ahí viene la pregunta, ¿este acto de investigación lo puede solicitar el asesor jurídico? Sí. ¿Lo puede solicitar la defensa? Sí. El problema es cómo llevarlo a cabo. Y aquí esta es una prueba que se realiza en contra de la voluntad del sujeto. Tenemos nosotros un video por ahí, ya tiene años, un video de Chihuahua, en donde en la sala de audiencias, 4 personas someten a un varón, el varón corpulento, por eso necesitaron 4 personas, para efecto de que, y otro le abre la boca, para efecto de que le saquen una muestra, un exudado, ¿sí? Y se ve espectacular y dices, qué injusticia. Es parte de esto, que este sistema lo permite, ¿sí? Para efecto de obtener, aún en contra de la voluntad de una persona, y conste que no dice que deba de ser probable, ¿eh? También es otra cuestión que lo debemos de ver de la lectura. O sea, no se vayan con la idea, ay, al probable responsable, al imputado le pueden hacer esto. Dice ahí, cuando la persona requerida. Si dice persona requerida, es cualquier persona que tenga que el MP considere o el asesor jurídico de la defensa consideren que se requiere o esa muestra o esa extracción, ¿sí? Lo importante del día de hoy es que tengamos nosotros conciencia de cuáles actos de investigación son los que requieren control judicial, estos, y cuáles no requieren control judicial, pero que no significa que el órgano correspondiente que va a realizar ese acto de investigación, por sus pistolas, lo va a poder realizar. Ya vimos que los actos de investigación sin control judicial sí requieren voluntad de la persona sobre la cual vaya a recaer. Y fíjense, por el contrario, aquí, en contra de la voluntad de la persona requerida, se lleva a cabo la toma de muestra o la extracción, ¿sí? 5. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser examinada. Vean cómo esto que les comentaba del 251. Revisión corporal, entrevistas, inspección. Sí, las tiene contempladas ahí que las puede hacer el Ministerio Público y ya quedamos que también asesoría jurídica y defensa, pero requiere la concurrencia de la voluntad de la persona que va a ser sometida a la inspección, a la revisión corporal, a una inspección de objetos de su propiedad. Por eso aquí estas fracciones de actos de investigación con control judicial ya nos mencionan, igual que la fracción anterior, que hay oposición de la persona. Y como hay oposición, ahí te viene que el juez autorice para que en contra de su voluntad se lleve a cabo la fracción anterior, la toma de muestra o la extracción. En el reconocimiento o examen físico de una persona. Hay una diligencia que se llama de reconocimiento de persona. El probable debe de estar ahí en una fila con otras 5 personas de similares características. Pero, ¿qué creen? No quiere presentarse a la diligencia. No es de que lo lleven a chingadazos. Si hablamos de un Estado democrático de derecho, se le dice, va a haber esto. Y obviamente alguien que no debe nada diría, no hay problema, voy. ¿Sí? Alguien que debe algo podría decir, no voy. ¿Sí? No voy, no, porque a mí me dijo mi abogado que no saliera aquí, que me tenían guardado, solamente hasta que me llevaran al reclusorio. Pero mientras no. Y se aferra que no. En las 48 horas, el Ministerio Público, con fundamento en esta fracción, podría acudir ante el juez para efecto de solicitar que este señor sea presentado a la diligencia de reconocimiento de persona. ¿Y qué sería? Pues obligado, físicamente obligado, a efecto de que mostrara la cara para que pudiera ser reconocido o no por personas. ¿Sí? Y la fracción sexta, la caja del zapatero, las demás que señalen las leyes aplicables, pero tenemos que interpretar las demás distintas de las anteriores. ¿Sí? Leyes aplicables en cualquier tipo de ley.
¿Puede estar en Código Nacional de Procedimientos Penales? Sí. La geolocalización que les comento. ¿Puede estar en ley de trata? Sí. Ley de secuestro, sí. Ley de hidrocarburos, sí. Ley de tortura, sí. Ley contra la delincuencia organizada, sí. Porque aquí lo está señalando que señalen las leyes aplicables, ¿sí? Les vuelvo a reiterar, esto es para efecto de que en determinado momento los abogados no pongan como pretexto, es que esa no estaba autorizada en el 252, pero está en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pero quien rige el procedimiento es el Código Nacional de Procedimientos Penales, así que para nada, ¿sí? Ya no se diga, la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tiene ordenamientos, hay adjetivos, o sea, tiene tanto sustantivo como adjetivo, pero si hablamos de trata de personas, se rige con este procedimiento ordinario que establece el Código Nacional. Y alguien podría válidamente, si no existiera esta fracción sexta, decir, si bien es cierto que lo autoriza la Ley de Trata de Personas, ese acto de investigación, ¿sí? También es cierto que no está contemplado en el 252 y por lo tanto, al no estar contemplado, yo hice el acto de investigación correspondiente y no me lo tilden de ilegal por no haber pedido el permiso al juez. No se requería de acuerdo al 252, pero sí de acuerdo a la Ley de Trata de Personas, pero no de acuerdo al 252. Para no estar en esa necedad, incluyeron esta fracción sexta, como igual la última en el 251. ¿Sí? Sin embargo, este listado no es limitativo, el listado que vimos de actos de investigación con o sin control judicial, sino enunciativo, porque en el Código Nacional de Procedimientos Penales existen disposiciones que señalan cuándo se requiere control judicial para la práctica de un determinado acto de investigación. Por ejemplo, tratándose de intervenciones de comunicaciones privadas. Aquí dice el 291, intervención de las comunicaciones privadas. Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas, el titular de la Procuraduría General de la República o en quienes éste delegue esta facultad, así como los procuradores de las entidades federativas, podrán solicitar al juez federal de control competente por cualquier medio la autorización para practicar la intervención, expresando el objeto y necesidad de la misma, ¿sí? También se exigirá autorización judicial en los casos de extracción de información, la cual consiste en la obtención de comunicaciones privadas, datos de identificación de las comunicaciones, así como la información, documentos, archivos de texto, audio, imagen o video contenidos en cualquier dispositivo, accesorio, aparato electrónico, equipo informático, aparato de almacenamiento y todo aquello que pueda contener información, incluyendo la almacenada en las plataformas o centros de datos remotos. Aquí el artículo no lo tengo a la mano, pero está en el código. Me faltó el artículo, lo tengo que incluir. Ahora bien, para la práctica de algunos de los actos de investigación referidos, el Ministerio Público tendrá que ajustarse a lo estatuido en el numeral 217. Para los compañeros nuevos que se nos incorporaron el día de hoy, se dice que la carpeta de investigación, ya sea la del MP, la de la asesoría jurídica o la del defensor, son desformalizadas. ¿Qué se entiende por que la carpeta sea desformalizada? Como su nombre lo está indicando, desformalizada, ya no hay formalidades. Podría ser una interpretación, ¿sí? Pero hay algo que se llama legalidad de los antecedentes de investigación que consten en la carpeta. Legalidad de los antecedentes de investigación que consten en la carpeta. Y al decir la carpeta, dejé abierto la del MP, la del asesor o la del defensor. Respecto de abordar la legalidad de la actuación investigadora del representante social, es preciso atender que el párrafo segundo de la fracción cuarta del apartado B, aquí es lo que les he comentado que se debe de llamar actos de investigación, no datos de prueba, ¿sí? La Carta Magna al contenido de dicha carpeta le denomina registros de la investigación y o actuaciones de la investigación. Esto está previsto en la fracción sexta, del apartado B del artículo 20 de la Carta Magna. Allí es donde la Carta Magna no habla de datos de prueba, sino habla de registros de la investigación y o actuaciones de la investigación. Y el 260 del Código Nacional le llama antecedente de investigación.
entendido como todo registro incorporado en la carpeta de investigación. Si la Constitución habla de registros de la investigación y el Código Nacional dice antecedente de investigación y lo define como todo registro incorporado en la carpeta de investigación, pues es obvio que está agarrando el lenguaje de la Carta Magna. El numeral 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales le impone al Ministerio Público y a la Policía dejar registro de todas las actuaciones que realicen durante la investigación de los delitos. La carpeta de investigación es desformalizada. ¿Por qué? Porque ya no se requiere foliar, que es numerar las hojas, rubricar, que es ponerle un tache ahí en medio. Bueno, no un tache, normalmente es como un signo ahí de egipcio, donde hay contenido, y donde no hay contenido, un tache. Eso se le llama rubricar. Y entresellar, un sello que abrías el expediente y el sello del juzgado, el sello del Ministerio Público, debía abrazar las dos hojas, de tal forma que si tú abrías una carpeta, aquí en medio se debería de ver que el sello abrazara las dos caras. O sea, no se valía que de un lado el sello estuviera aquí arriba y el otro lado estuviera abajo, porque nos vendía la idea de que cambiaron la hoja. Ya no se exige ese foleo, rubricada y entresellada. No se exige, pero sí hay formalidades, 217, Código Nacional. Dice, podrán utilizar cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta. Cualquier medio. ¿Sí? Por eso es que en una entrevista se puede llevar a cabo, como normalmente lo hemos sabido, por escrito. Pero no hay problema que la hicieras en video, ¿eh? No hay problema. ¿Sí? Porque dice, cualquier medio que permita, nada más se establece la obligación, ese medio que utilices debe permitir garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta. Si hay video, vamos a tener problema si de repente no hay un reloj que esté contando ahí los minutos, los segundos y las horas. Las audiencias se videograban de este nuevo sistema y hay un reloj que está corriendo ahí para efecto de que se advierta que no hay una interrupción. ¿Sí? Aquí, si vas a utilizar una videograbación de tu entrevista, debes de garantizar que la información recabada sea completa, ¿eh? Si le falta ese conteo, ¿cómo sé que no me la editaron? Y podrás alegar en términos del 217 que no cumplió esa formalidad. Otra formalidad, podrán hacer uso de los medios electrónicos en todas las actuaciones, incluyendo el informe policial. ¿Sí? Usar medios electrónicos en todas las actuaciones, incluyendo el informe policial. Estoy leyendo el 217, separando las ideas. El medio utilizado deberá permitir a las demás partes procesales, si el MP realizó la entrevista por escrito, debe permitir a las demás partes procesales que conforme a la ley tuvieran derecho a exigirlo, el oportuno acceso a la información recabada. ¿Sí? El oportuno acceso. Si lo hace a través de un video, obstaculiza en el caso de la entrevista. ¿Por qué? No hay problema, abogado, pero tráigase su CD para efecto de que se queme este. Nos está fallando ahorita el sistema informático. El MP le dice, está fallando el sistema informático. Traiga su CD o traiga su USB y ahí le mando yo mensaje cuando ya esté su grabación. O sea, esa grabación por video de la entrevista no garantiza que haya un oportuno acceso a la información. Por escrito sí. Sin que no quiera decir esto, que no se puede hacer a través de una videograbación, ¿eh? Sí se puede hacer, pero no permite tanto el acceso como pudiera ser a través de un papelito donde se aterrizó la entrevista, como hemos estado acostumbrados por escrito. Cada acto de investigación debe ser registrado por separado y firmado por todas las personas que hayan intervenido en el mismo. Este es un problema en etapa intermedia cuando pedimos exclusión de prueba.
le tomaron su declaración a Hugo, Paco y Luis, todos de apellido Donald, como testigos y todos en la misma, en el mismo acto de la entrevista, ya sea del MP, del asesor jurídico o de la defensa. Del MP no es común que hagan este tipo de cosas, ya agarraron callo. Pero el defensor, para ahorrarse trabajo, ¿sí? Como que les pregunta a los tres al mismo tiempo, ¿sí? No hay separación, o primero a uno y después a otro, pero firman todos al final, ¿sí? Cada acto de investigación debe ser registrado por separado y firmado por todas las personas que hayan intervenido en el mismo. Entrevistaste a Hugo, Paco y Luis. Primero la de Hugo, se acaba, se cumplen con todos los requisitos que vamos a ver a continuación y los que ya se quedaron fijados. Y ahora, ¿quién sigue? Fue Paco Donald, ahora sigue Luis. Sale, se acabó Luis, ¿quién falta? Hugo, Paco, Luis, ¿sí? Que también falta el Rico MacPato. Va por separado y entonces voy a tener 4 registros de esa entrevista, ¿sí? Si no quisieran o no pudieran firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que no quisieran o no pudieran firmar, o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo en la constancia. El registro de cada actuación, les reitero que esto que estamos viendo en este momento da lugar a que en etapa intermedia, cuando se ofrecen las testimoniales de Hugo, Paco y Luis, que para efecto de su desahogo en audiencia de juicio, y se indica que ya se corrió traslado al Ministerio Público con las entrevistas de estas personas, para efecto de que se pueda ejercer contradictorio en su momento en audiencia de juicio. Y lo que te puedes oponer para que sean admitidas las testimoniales es que su señoría, la entrevista de Hugo, Paco y Luis, todas las realizaron en un mismo acto, cuando el 217 dice que deben ser en actos por separados. O no indica la fecha, hora y lugar en que se efectuó, señoría. ¿Quién sabe cuándo se efectuó? Y lo cual es importante porque hubo un plazo para la investigación complementaria. Y la ausencia de esta fecha impide saber si se realizó el acto de investigación dentro de la investigación complementaria o después. El 217 ordena que tenga que tenerse en ese registro la fecha, hora y lugar, y no aparecen, ¿sí? La identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido en otro supuesto, bueno, podría ser ahí cada bárbaro. Su señoría, no se advierte quién tomó la entrevista. Y el 217 ordena que debe de estar la identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido. Y aquí les quisiera preguntar a los nuevos, diríamos por ahí. En este inciso B, piden la identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido. Se trata de un acto de investigación consistente en la entrevista de la víctima u ofendido, menor de edad. Y aquí se señala la identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido. Es que, a ver, es que yo tengo la idea que en una entrevista pues es el MP y el menor, el MP y la víctima ofendido, pero ahí dice y demás personas que hayan intervenido, como ¿cuáles otras personas? ¿Sí? Eduardo, primero deja preguntarle a Eduardo. Eduardo, que Eduardo ya no estaba hace rato, ¿verdad? Javier. Pues por ejemplo el asesor jurídico, psicólogo, pues si es menor de edad, como dijo, la madre o el padre. Efectivamente, esto que dice el artículo va dedicado a lo que acabas de comentar, ¿sí? Y aunque no fuera menor de edad la víctima, porque si es menor de edad, debe de haber alguien de su familia a su lado, para lo que le llaman acompañamiento, ¿sí? Entiéndase su padre, su madre, alguien que tenga la patria potestad o algún tutor o tutera, curatela, dependiendo del caso.
pero también va a estar el asesor jurídico, también se le llega a llamar abogado victimal, y también un psicólogo por el posible apoyo que requiriera la persona durante su entrevista. Eso es a lo que se refiere aquí y demás personas que hayan intervenido. A eso se refiere. ¿Sí? Y la identificación, no basta únicamente los nombres. Apóyalo con constancias que las personas se identifiquen. ¿Sí? Juan Pérez Jolote, Ministerio Público, que practicó esto, pero ¿dónde está su foto? Y ahí vemos nosotros que normalmente cuando el MP lleva a cabo la integración de la carpeta, él no incorpora foto, sí incorpora cuando está el psicólogo, cuando está el asesor jurídico, pero de él no lo incorpora. Y aquí dice la identificación de servidores públicos y demás personas que hayan intervenido. O sea, ahí podríamos invocar algo. Tienes varias preguntas en el chat que tienen relación. A ver si las ves, porfa. ¿En cuál chat, amor? En el de aquí de Zoom. Pues que pregunten quién la formuló. Yo, porque estamos aquí. Perfecto. ¿Quién formuló las preguntas, porfa? Adelante, compañeros, quien haya formulado. Escuchamos a quien. Sí, yo comenté que es muy común que en los informes homologados o entrevistas no se establezcan las horas de su realización por parte de los agentes que realizan esas actividades. Y esta es una práctica muy común que yo la he hecho valer ante los jueces, pero los jueces no las atienden, no les dan la ilicitud probatoria, no le restan valor a la prueba. Si es en la vinculación o en la audiencia intermedia, no le restan, no excluyen la prueba. Y en juicio oral, pues tampoco, porque dicen, no, como ya aquí ya declaró, ya dijo la hora. A veces algunos jueces en juicio oral sí le restan un poquito de valor probatorio, pero en sí no importa mucha, porque no hay un perjuicio tal, pero sí es muy importante las horas, sobre todo porque yo lo busco en razón de que con las horas puedo establecer alguna posible contradicción en cuanto a la detención, con alguna otra actuación del propio policía. Y al no establecer las horas de realización de alguna actividad, pues eso me impide también el ejercicio de la defensa y poder contrarrestar con otros medios o antecedentes de investigación que obren en la carpeta, o bien ya en el juicio oral, pues controvertir al testigo con sus actuaciones. Y esto es una práctica muy común, al menos aquí en Chihuahua, por parte de la policía, que no establecen las horas de realización ni de entrevistas o de alguna inspección que hayan realizado, o sobre todo en el informe policial homologado. Efectivamente, cuando nosotros vamos a invocar alguna falla, ejemplo ahorita lo que comenta José respecto de estos defectos del informe policial homologado, tenemos que convencer al juzgador de cuál es el problema que ocasiona el no haber cumplido con lo que la ley establecía, inclusive los protocolos que debe de tener ese informe policial homologado. Y debe de ser de tal forma el convencimiento para que le digas al juez como conclusión, consecuencia, no lo debe usted de tomar en cuenta. Lo que le llamamos exclusión de prueba, que puede ser desde la audiencia inicial, no nomás en la etapa intermedia, desde la audiencia inicial. Yo soy de la idea que hay que hacer un repaso de todas las fallas que tuviese en cuanto a formalidad algún documento, en este caso el informe policial homologado, alguna entrevista. Su señoría, no viene, pensemos en como asesor jurídico, una entrevista practicada por la defensa. Puede ser desde la inicial, porque hay criterios en algunos jueces de que si pides una testimonial en la ampliación del término, tiene que venir acompañada con la entrevista.
otros jueces no, pero hay otros que sí, y si no acompañan la entrevista no permiten la testimonial. Pero lo que sí es claro, en lo que se ha llamado descubrimiento probatorio, para la etapa intermedia, debe haber un descubrimiento probatorio, y ello implica que pides testigos, descubres sus entrevistas. Y ahí es donde te empieza a despachar con la cuchara grande de que el 217 ordena esto. Su señoría, la defensa hicieron una entrevista, la que nos corrieron traslados, señoría, porque el juez no la tiene a la vista. La persona que aparece ahí supuestamente entrevistada, su señoría, no hubo tal entrevista. Es como si él hubiese declarado, porque su señoría, con fundamento del cuarto segundo del artículo 44, me solicitó permiso para leer la parte conducente, ¿sí? Encontrándome el día tal en tal lugar, procedo a decir todo lo que me consta en relación con los hechos. O sea, él se puso a decir lo que le constaba en relación con los hechos, pero nunca hubo una entrevista como tal. Por lo tanto, nada más terminó él firmándola. No consta en el documento, señoría, que le llama entrevista y que nos corrió traslado a la defensa, la identificación de la persona que hubiera llevado a cabo esa entrevista, porque le reitero, declaró lo que quiso la persona. Nunca se sabe quién lo entrevistó. Y aparte, una cosa que incurre la defensa muy seguido, la fecha. Fue llevada a cabo, señoría, ahorita estamos en junio, fue llevada a cabo el 14 de marzo, cuando la etapa de investigación complementaria terminó el 12 de marzo. Esto quiere decir, la defensa siguió investigando después de haber concluido la investigación complementaria, razón por la cual solicito se excluya, ya que no estaba en posibilidades de investigar ni el defensor ni nadie. En respuesta a José, tenemos que señalar todos los errorcitos que tenga ese medio de prueba que pretende aportar, medio de prueba lato sensu, que pretende aportar la contraria, y finalmente decirle al juez por qué debe de ser excluido, en qué afecta, porque precisamente dentro de los criterios juzgadores te dicen, sí, todo lo que me dice usted sí, ¿y? ¿Cómo que sí? ¿En qué le repercute? ¿En qué daño? Es que no se cumplió la formalidad, pero ¿qué? Por poner un ejemplo que es interesante, la cadena de custodia. Existe una cadena de custodia, pero faltan firmas. En algún momento no se sabe quién de aquí le dio al de acá. Se rompió esa cadena de custodia. Es importante, importantísimo, porque la cadena de custodia debe traer consecutivo, quién le dio a quién esto y lo otro, ¿sí? Y si falta una de esas firmas, hay sí motivo para efecto de decirle, y señoría, del momento que se rompió esta cadena, de quién le dio a quién, lo último que tuvimos es que el policía le dio al Ministerio Público, pero en este momento se está discutiendo en relación con el valor del dictamen pericial sobre esta pantaleta, que el policía, la dama se la dio al policía, el policía se la dio al Ministerio Público, constan las firmas, señoría. El MP ya no se supo a quién se la dio, y de repente aparece en la carpeta el dictamen en materia de química, que refiere que esa pantaleta tenía fosfatasa ácida, equivalente a semen, pero no se sabe cómo le llegó al perito la pantaleta, porque se rompió la cadena de custodia, señoría. Ya le está señalando ahí razones suficientes para que no podía haberle llegado al perito por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? En síntesis, José, ahí necesariamente tiene uno que ver la multiplicidad de fallas que pueda tener algún medio de convicción. Por eso sabemos nosotros que un medio de convicción puede ser tildado de ilícito o de ilegal, ¿sí? Que son cosas distintas. Para efecto de nosotros solicitar en el lugar que estés la exclusión de ese medio de prueba lato sensu. Y cuando hablo lato sensu es para hablar en general y no ponerle el nombre correspondiente a cada una de las etapas, ¿sí? Este acto de investigación también debe de tener
en su registro una breve descripción de la actuación y en su caso de sus resultados. Hasta aquí es lo del 217, lo del 217. Lo que nos tiene entonces como consecuencia, para efecto de finalizar nuestra plática el día de hoy, que ¿dónde andas tú? Es que aquí no veo el cursor. Acá estamos. En resumen, los actos de investigación que no requieren control judicial por sí mismos no significa que el MP, el asesor o la defensa puedan llegar ante una persona y decir, no requiero yo pedir permiso para que te entreviste. A ver, suelta todo. No, falta que la persona quiera ser entrevistada. ¿Sí? Revisión corporal, falta que la persona quiera ser revisada. Ya no se diga la toma de muestras, que solamente se vale sin control judicial cuando la persona se opone. Si la víctima ofendido solito dan la muestra, no se requiere que después la defensa diga, pero no le pidieron permiso al juzgador. ¿Sí? Ubicándonos en esto y relacionándolo con la facultad que tiene el asesor jurídico y el defensor para efecto de poder hacer su propia carpeta de investigación, nos debe traer como consecuencia la certeza, primero, actos de investigación que no requieren control judicial, pero sí voluntad si es que va relacionado con alguna persona o algún objeto propiedad de esa persona. Voluntad de consentimiento. Por el contrario, los actos de investigación que requieren control judicial generalmente es porque hay alguien que se está oponiendo al acto de investigación y este se va a realizar aún en contra de su voluntad. ¿Sí? Por eso se requiere el control judicial. Problema es llevarlo a cabo posteriormente. Un cateo va al Ministerio Público en buena onda a un lugar, oigas que mire, venimos buscando al señor, no, aquí no vive y esto, no, pero ya nos dijeron que así vive, no, pues aquí no. ¿Nos permite entrar a buscarlo? Pues claro que no. Con la orden de cateo entran y hasta pueden obtener, sabemos, el rompimiento de cerraduras, rompimiento de puertas, ¿sí? Dependiendo de la información que el MP le proporcione al señor juez. En este tipo de, que veíamos, exhumación de cadáveres, orden de cateo, aunque sí lo pueden solicitar la asesoría jurídica y el defensor, la práctica del mismo será muy difícil a través de ellos, ¿sí? Bueno. Había comentado, digo, para las reglas de nuestras pláticas, que si estamos en vean una publicación que puse en el colegio hoy. Señalé a mi criterio cómo debe de ser, porque esto de las pláticas virtuales a través de plataforma, todavía vamos a tener un buen resto de tiempo para que sigan continuando así. E incluso, una vez que ya se hagan presenciales, van a ver que esto se va a seguir desarrollando, hasta en la forma de trabajo en los centros de trabajo. Y les comentaba, les pedía yo el tener su video prendido. Si alguien de momento tiene que retirarse por un momento, pues se vale por un momento, porque es más, yo ahorita si estoy así, pues me veo mal frente a los demás que esté consultando el teléfono. Pero ¿qué es si volvemos a ver personas que no pongan digo, entiendo que 5 o 10 minutos te salgas porque atendiste algo, es más, voy al baño, ¿sí? Pero no cuando ya se queda permanente el video cerrado, y lo que vamos a hacer es, pues a la siguiente no invitamos. Digo, los voy a decir con sinceridad, porque imagínense que yo me siento que estoy hablando a lo pendejo y nadie me hace caso, ¿sí? No es lo mismo ver la atención que cada quien tenga, pero no nomás por mí. Creo que en lo personal, en las pláticas presenciales, generalmente llegamos a tiempo, y eso para agarrar un buen lugar, dependiendo de donde nos guste sentarnos. Y además, para que no nos veamos mal, que llegamos tarde, porque también todos se ven que están llegando tarde. Y ya no se diga que el maestro balconee, mira, acaba de llegar Elizabeth, ¿sí? Todos ya se enteraron que llegó tarde.
pero también por la atención. Tenemos nosotros ahorita en esto, yo también voy como estudiante a muchas pláticas de estas, tenemos que poner mucha atención para que se me quede lo que están comunicando. Y aparte, estoy apuntando, porque quiero aprovechar la sesión, sí quiero. Estas 2 horas de mi vida, 2 horas y media de mi vida, no quiero que se me vayan nada más porque sí. Quiero aprovecharlas y además quiero aprender, porque yo no sé si el día de mañana lo que hoy agarré lo pueda aplicar. Si alguien, ahorita porque todo está cerrado, ¿no? Nada más están las audiencias con detenido. No hay intermedias, por ejemplo. Y eso que acabamos de comentar, oye, debe de ir la firma de los dos, del entrevistado y entrevistador. Y si otras personas, si se trata de menor de edad, debe de ir su mamá y aquí no hubo la firma. Otra cuestión importante en estas entrevistas, yo sugiero mucho que, y lo hago en mis actos de entrevistas, que los datos de información de la persona queden en sobre cerrado. Y ahí hago constar. Y esta persona manifiesta que desea que su información confidencial se registre en un sobre cerrado. Y esto es para efecto de que no tengan el acceso, que sabes que el sobre cerrado se le va al Ministerio Público y va a tener acceso, sí, pero puede haber un responsable, a que si nosotros mismos en la entrevista ponemos domicilios, ¿sí? Pero yo solicitaría eso, por favor, para efecto de que se vea que tenemos la atención. Y además nos debemos enseñar a no distraernos. Así cuando vamos a las pláticas presenciales, pues estamos poniendo mucha atención a la persona, ¿sí? ¿Y por qué le estamos poniendo atención? Diríamos hasta por norma de educación, porque ¿cómo voy a ir a un lugar y voy a estar chocheando? O voy a estar con mi celular. En las pláticas presenciales, no sé si ustedes han vivido, que alguien está con su celular, y ahorita con los lentes no ven ustedes hacia dónde dirijo la vista, pero sin lentes se ve cuando mis ojos bajan así. Yo no necesito bajar la cabeza así, sino con mis ojos. Y luego con el dedo le están haciendo así, muy rápidamente pasando, y sabemos que eso es cuando consultas el Face. Porque ha habido gente que me ha dicho en clase, estoy consultando legislación. Oye, pues te felicito, qué rápido lees. Porque a lo que le haces el dedo así, oye, lees muy rápido, ¿sí? Obviamente, el que se hace tonto es uno mismo. Uno mismo es el que se hace tonto. Porque yo quiero estudiar, yo le tengo que poner atención. Para mí, cada vez que tengo una plática con ustedes, con grupos como ustedes, estoy reafirmando conocimientos. Y que los voy a ver en el momento de una audiencia, que es lo que me dedico en este momento. Mayor agilidad mental para poder resolver algo, porque la información, la capacidad jurídica la estoy adquiriendo y la estoy reafirmando en estas pláticas. Y ya se requiere mucho, no sé, los que litigan, mucha agilidad mental, mucha agilidad mental. Es más, se da un fenómeno bien curioso, porque lo que yo pueda contestar en un asunto, del mismo asunto, Javier hubiera dicho otra cosa, a la mejor más completa de lo que yo dije, o a lo mejor lo contrario, porque ahí es donde se aterriza la paquetería jurídica de cada quien y la información del expediente, y qué digo, qué descubro de la carpeta de investigación. Y bien pudiera ser que mi lectura, comprensión y retención no es tan buena como la de Javier, ¿sí? Dices, mis respetos, oye, ¿dónde estaba eso, Javier? En tal, puta, lo leí 3 veces y no lo encontré eso, ¿eh? Ya ahorita que dices, ahí mira, en la parte de 2 renglones ahí, sí tienes razón, pero ¿por qué no lo agarré a la primera? Por la capacidad que cada quien vamos a acumular. Bueno, ahorita para finalizar, ¿alguna pregunta en relación con este tema del día de hoy? ¿No? Hablen, no la callen para siempre. Lo que mande usted. Nada más yo tenía una duda. Dime. Hace un rato que hablaba usted sobre cuando es la identificación de personas. Sí. Comentó usted que si el defensor no le instruye a su imputado que no salga del lugar donde se encuentra él privado de su libertad cuando se hace la rueda para la identificación. Ajá. Si no quisiera salir, no sale. No va a salir porque... Y lo obligan a salir. ¿No se estaría violando su principio de presunción de inocencia?
no nomás la presunción de inocencia, la dignidad y todo lo que va. Acuérdense que el derecho humano por autonomía, donde se desprenden todos los derechos humanos, es la dignidad. Aquí le afectan su dignidad y cómo sacarlo a chingadazos. Lo que yo comenté es que un defensor válidamente le puede decir, a lo mejor no es buena estrategia, pero que le pueda decir a su defendido que lo está viendo en la guardia de agentes, en galeras. Si vienen por ti para que vayas a un reconocimiento de personas, les dices que no quieres ir, que no quieres ir, que no quieres ir, ¿sí? Te agarras de los barrotes y que te suban a chingadazos porque te van a llevar a chingadazos, ¿sí? Pero vas a salir todo madreado y eso. Bueno, entonces, y vamos a alegar ahí que te torturaron y que esto y lo otro. Pero no te prestes. ¿Se lo puede decir? Sí. ¿Será válido? Depende de cada asunto. De repente un abogado puede hacer el problema mayor. Aquí lo interesante es, sin necesidad de golpes, ¿el probable se puede oponer a la diligencia de reconocimiento de personas? Sí. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público si considera un acto importante para él, un acto de investigación importante? Solicitarle al juez que se lleve a cabo ese reconocimiento de personas, aún en contra de la voluntad del sujeto. Y ahí sí, legalmente, se lo van a llevar a fuerzas a la diligencia de reconocimiento, ¿sí? Cuidando sus derechos humanos, así se dice en las resoluciones, cuidando sus derechos humanos. Se lo llevan a fuerza, cuidando sus derechos humanos. Sería algo así como, pero a la cara no me pegues, ¿sí? Porque obviamente lo van a forzar, van a hacer fuerza física en su cuerpo, para efecto de que esta persona la suban en contra de su voluntad, ¿sí? Pero no es tanto como una táctica que debería de llevar a cabo el defensor, sino como un derecho que tiene. No me presto. Miren, actualmente el imputado, bueno, probable responsable, yo le llamo, en una carpeta de investigación sin detenido, le llamo probable responsable. En una carpeta de investigación, pero ¿cuál es mi fundamento para que se le llame probable responsable? Aún no es imputado, porque el carácter de imputado lo adquiere hasta que se actualiza la formulación de imputación. Artículo 112, Código Nacional, hasta que el Ministerio Público lo señala como autor del delito, ya adquiere la calidad de imputado. Indiciado, en términos del párrafo quinto del 16 constitucional, cualquier persona puede proceder a la detención del indiciado en el momento de estar cometiendo un delito, inmediatamente después de haberlo cometido. La Constitución le llama del indiciado, le podemos hablar de indiciado, también detenido, pero no imputado, sino hasta después de la formulación de imputación. Bueno, en este sistema, uno sí le puede decir, y en muchos casos es benéfico, al probable o al imputado, o al indiciado, perdón, corrijo, al probable o al indiciado. Y yo lo he hecho. Mira, a partir de este momento, estando ahí en guardia de agentes, hablando que esté detenido, principalmente cuando está detenido, a partir de este momento, las únicas palabras que te sabes en tu abecedario es no quiero declarar. Nada más te sabes 13. A partir de este momento, no quiero declarar. Quien venga y te diga, mira, es que te vamos a ayudar y esto y lo otro, tú también coopera y esto y lo otro, no quiero declarar. Pero mira, son 5. Esos 4 se van a chingar y a ti te vamos a chispar y esto y lo otro. No quiero declarar. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Sí. Con una chingada que a partir de hoy tienes que decir no quiero declarar. Para que le quede bien clarito, que es nada más no quiero declarar. De repente, la persona solito se empina, y más cuando le engañan. Policía de Investigación es buena para eso. Le engañan, te vamos a ayudar, esto y lo otro. Aquel ya dijo que tú fuiste el que los puso. Las diversas técnicas de investigación que tienen estos policías para efecto de que el otro se enoje con sus compañeros y ahora ya le echa tierra a los demás, pero en ese echar tierra, en algo se mete, en algo se inmiscuye. Y ya no se diga que cuando vaya al MP lo firman.
que vale hasta que esté algo con el MP. De ahí cuántas entrevistas de probables se dan con el defensor público, ¿no? Que ni estuvo presente al momento de la entrevista. Pero bueno. En concreto, en tu pregunta, ¿tiene el derecho a no prestarse a la diligencia de reconocimiento? Tiene derecho a no prestarse a huellas, a no prestarse a fotos, a no prestarse a nada, ¿sí? Y en la forma en que aguante la presión que le haga policía de investigación, pues le pueden respetar que no quiere prestarse a nada. Me refiero que aguante porque no faltará un policía de investigación. ¡Ah, muchos huevos! No, es que yo tengo derecho y puedo mantener silencio y de esto. ¡Ah, muchos huevitos! Ahorita vamos a ver, güey, si de verdad tienes huevitos. Entonces, obviamente, con este tipo de amenazas, pues ya es otra cuestión la que se manejaría, ¿no? Bueno, pero esa sería la respuesta de lo interesante. Los actos que no requieren control judicial, que puede realizar MP, asesor jurídico o defensa, no requieren control judicial, pero sí requieren consentimiento de la persona sobre la cual vaya a requerir el acto de investigación. No tienes el consentimiento, ya tienes ahí los actos de investigación que requieren control judicial, principalmente cuando la gente se está oponiendo a una muestra de un fluido corporal, a una muestra de vello, a una muestra de cabello, a una extracción de sangre o algo, sustancias similares, ¿sí? Ahí es donde entra la coerción por parte de que el juez autoriza, y lo otro es cómo obtener el fluido aquí en este caso. Y en las entrevistas también, donde se pide. Y aún así, se lleva a una persona, lo que decía hace rato, se lleva ante la presencia del MP, está autorizada por parte del juez de control a que se lleve a cabo esa entrevista, pero la persona no quiere declarar. ¿Cómo le van a sacar una versión? Simplemente no quiere declarar. ¿Sí? Es interesante este tema de los actos de investigación porque, les reitero, en este sistema, el hecho que se investiga puede ser probado a través de cualquier medio de convicción, lato sensu, con dos condiciones: que sea lícito y que sea legal. Y para que se cumplan estas condiciones, si la ley establece determinadas formalidades, determinado procedimiento para obtener, nos va a quedar claro, un cateo, desde cómo se solicita el cateo y la práctica del mismo, es lo que yo, defensor, voy a revisar posteriormente para darme cuenta cómo lo solicitaste, cómo te lo concedieron, cómo te lo concedieron. Ejemplo, alguna vez esto fue motivo de una libertad en un asunto mío. Concedieron el cateo al número 89 y lo practicaron en el 69. Le dieron vuelta a los números, ¿sí? Le dieron el número vuelta, aquí era el 9, miento, era 6, 9, lo voltearon y ya fue 96, ¿sí? Tuvimos ahí que hacer dictámenes para efecto, inclusive cuestiones del gobierno de la ciudad, para efecto de que se viera que después de este número estaba el 69, no el 96 en esa calle. Practicaron el cateo en un lugar donde no fue autorizado. Y ellos mañosamente nada más le cambiaron el número para efecto del momento de la videograbación apareciera supuestamente que era el número correcto. Pero desde ese tipo de cuestiones tenemos que poner mucha atención, ¿sí? El propio Ministerio Público pues, no tenía que haberse atrevido porque hay responsabilidad, ¿sí? Bueno, compañeros. ¿Alguna otra pregunta? Sí, respecto al consentimiento en el reconocimiento de personas, el Código Nacional en el 272 segundo párrafo establece que no se requiere la autorización, que aún sin el consentimiento del imputado se va a celebrar. Si bien se puede violentar ese derecho y a nivel constitucional o de derechos humanos se puede la nulidad del acto si se le niega a la víctima, se le niega, perdón, al imputado esa circunstancia. Pero el problema es que va a venir aquí un conflicto de derechos con el derecho de la víctima del acceso a la justicia, porque si tú te estás negando a aportar una información que te puede perjudicar la presunción de inocencia, como se dice en el argot, bueno, si tú no quieres realizar el reconocimiento, esa oposición que tú estás manifestando para
colocarte en una fila no implica una afectación grave a algún derecho fundamental, el hecho de que te pongas en una fila, el hecho de que se te obliga a lo mejor por la fuerza, pudiera o no estar justificada, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, si no quieres que se te coloque en una fila, pues te toma una foto y ya se lo presento al testigo, porque ya te estás oponiendo. Entonces podría ser otra salida para el Ministerio Público esa circunstancia. En otra orden de ideas, el artículo 217, ese artículo me parece súper importantísimo, que aquí en Chihuahua lo teníamos en el artículo 271, y que yo lo he hecho valer mucho ante los jueces, el hecho de la omisión del Ministerio Público y sobre todo de los policías en las entrevistas, tanto policías captores como policías de investigación, que incluso a nivel de que hay reportes policiales donde te hacen una narrativa de toda la investigación que realicen, de repente aparecen testigos que ¿y este dónde salió? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo se presentó a declarar? ¿De dónde sacaron la entrevista? Y eso te genera cierta duda, al menos al juzgador me ha pasado que en juicio eso me ha servido mucho, derivado del artículo 217 ahora del Código Nacional, en el sentido de que, bueno, es que cómo va a ir una persona en un asunto de secuestro, de repente ya va a declarar, aparece voluntariamente, resulta que pues realmente estaba detenido al momento de la declaración, y eso se omite la policía omite mucho cómo llegan a un testigo, y eso me parece que es de suma importancia que se registre en la investigación para darle credibilidad también a la versión de un poco más al registro. Pues mira, en relación a tu primer pregunta, lo que nos debe de quedar claro, y por eso les comentaba, en este sistema, en el otro también, pero aquí como que ha habido más respeto. El probable autor del delito puede ponerse en una posición de no aportar absolutamente nada, ni su nombre. ¿Sí? Para efectos de medida cautelar, debe de proporcionar domicilio, esto y lo otro, tal, pero para efectos de medida cautelar. Pero estamos hablando de medida cautelar, ya estamos ante juez. Aquí estamos en la investigación. En esas 48 horas donde lo tienen detenido. Él se puede negar a toda aportación de información, a toda aportación de algún fluido, a toda aportación de alguna imagen, a todo. Va el perito de huellas digitales, no quiero. Y el perito le pone ahí, se negó. Va el de fotografía, se negó. Oye, tienes que subir para un reconocimiento de personas, no quiero. Y ahí hablaste ahorita del principio de presunción de inocencia. ¿Le va a afectar a ese principio de presunción de inocencia? No, no. Porque quien tiene la carga de la prueba, de acuerdo al delito de que se trate, es en el caso de una violación, en el caso de un homicidio, un robo, la mayoría de los delitos, porque la carga de la prueba no siempre la va a tener el Ministerio Público. Esta es una falsa apreciación que también hemos tenido por no saber leer adecuadamente. Desde la Constitución se dice que la carga de la prueba la tiene la parte acusadora, según corresponda en el tipo penal. Hay delitos fiscales en donde quien se debe de defender es el probable. No metiste esto de contrabando, prueba que no lo metiste contrabando. Específicos delitos. En el encubrimiento, en el enriquecimiento ilícito, quien debe de probar que no tiene enriquecimiento ilícito es el probable. La autoridad dice, ganaste tanto en tantos años y actualmente tienes tantos bienes, ganaste esto y tienes bienes así, justifícalo. La carga de justificar de dónde salió esa desproporción le corresponde al funcionario, o al funcionario, porque también aplican en funcionarios. Es un de los delitos donde la carga corresponde. En la acción penal privada, ¿quién tiene la carga de la prueba? Pues el particular que se duele de ese delito. Asesor jurídico. Aquí lo que nos debe de quedar claro es que si no se presta, se puede no prestar para nada, el probable.
El que diga en la diligencia de reconocimiento no quiero subir, no lo pueden obligar. Para ello, la fracción quinta del 252 dice, requiere control judicial el acto de investigación consistente en el reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser examinada. Cuando a la persona le dijeron en la carrera, tendremos que llevar porque va a haber una diligencia de reconocimiento. No quiero ir. Pues los policías van y le dicen al MP eso. El MP tiene que conseguir el permiso del juez con base a esta fracción quinta y ya lo llevan en contra de su voluntad. Pero de que se lleva a cabo, se lleva a cabo. ¿Sí? Incluso hay algo que se llama la prohibición de la autoincriminación. En este principio de presunción de inocencia, en la propia, ante el juez, en el momento después de la formulación de imputación, señor, ya se le hizo el conocimiento que hay una investigación realizada por el MP en su contra. ¿Qué tiene usted que decir? Platique antes con su defensor, ¿sí? Dice, y el juez le señala, se hace desconocimiento que si decide guardar silencio, tiene dos sopas, o declara o guarda silencio. Y si decide guardar silencio, nunca será considerado su reserva de declarar en su contra. Precisamente esto tiene que ver con la no autoincriminación. Igual es no autoincriminación si te niegas al reconocimiento. No autoincriminación si te niegas a otorgar la muestra. ¿Sí? Se afecta con la... ya como juzgador. Subjetivamente, yo juez agarro y digo, este güey no ha cooperado para la investigación. Ha puesto obstáculos, se puso en este plan, tal, me lo están informando las partes. Seguramente sí es. Estoy afectando su presunción de inocencia. Legalmente, yo juez tengo que decir, es su derecho, ¿a qué? A no prestarse a ningún acto de investigación. Y no se lo debo de tomar a mal. Lo que debo de tomar en cuenta es lo que objetivamente el Ministerio Público y la Asesoría Jurídica me están aportando como antecedentes de investigación, vulgo llamado datos de prueba, de los cuales se desprende la existencia del hecho que la ley señala como delito y de la probabilidad de que él intervino en su comisión. ¿Sí? O sea, no lo tomo a mal, no lo debo de tomar a mal. No, si no ahí tendríamos cuántas personas por feas, porque tienen cara de que está y Garófalo no se equivocó. ¿Sí? Tiene una cara de chacal, y ya con eso pensaría yo en contra de su presunción de inocencia. ¿Sí? Lo que es muy importante es, en el lugar que estés de asesor jurídico y de defensor, de MP no se diga, la posición que adoptes esté apoyada en argumentos sólidos, que encuentren a su vez soporte en antecedentes de investigación. ¿Sí? Para efecto de que te tengan que dar razón, es que la tienes. ¿Hay alguien hablando? No lo escuché. No escuché, es que aquí ya está lloviendo. Si quieren, lo dejamos así, ya son las 7 y tantos, 7:20, y les avisamos ahí, nos vemos a la siguiente. ¿Sí? Por favor, los compañeros nuevos, mándenme un mensaje. Mi celular es 55 13 01 04 49. Y mándenme, por favor, su currículum. ¿Sí? Les agradezco su interés y estamos al tanto. Maestro, ¿cuándo es la siguiente? Por favor. ¿Sí? ¿Cuándo es la siguiente? Depende cómo ande de mi ojito. ¿Sí? Ok. Cómo avanza de mi ojito para que no me esfuerce mucho con la luz de eso. Pero normalmente es cada tercer día. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Mándenme su currículum, por favor. Un fuerte abrazo a todos. Eli, te me cuidas, te portas bien, no hagas corajes. No, ¿Sí? lo prometo. No Si hagas no, corajes. le mando un Vale. mensajito. Hasta luego a todos. Bye. Buenas Hasta luego, tardes. maestro. Luego, adiós. Hasta luego. Nos vemos, Adrián.